Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Muchas gracias por la comprensión del día sábado. A ver, voy a compartir la pantalla. Estoy de verde, media rara, está esto. A ver, dejemos de compartir un ratito. Bueno. Ya, la vez pasada habíamos hablado hasta lo que es la ecuación contable y habíamos determinado que la ecuación contable era la fórmula fundamental o el pilar principal de lo que es la contabilidad. Y estábamos, bueno, y entre los pilares fundamentales de la contabilidad, además de lo que es la ecuación contable, la partida doble es el soporte, ¿sí? Soporte eh, eh, de esta ecuación, ¿sí? Que no es otra cosa, la partida doble no es otra cosa que realizar dos anotaciones o registros de forma simultánea, al menos en dos cuentas. Es decir, no se, en una transacción hay dos hechos, ¿sí? Hay dos hechos. Alguien que entrega y otra persona que recibe, o alguien que recibe y otra persona que entrega. O lo que es lo mismo, no hay deudor sin acreedor, entonces siempre hay dos partes, ¿no? Yo entrego dinero a cambio de algo, de un bien, de un servicio. A esto se refiere la partida doble, ¿ya? Entonces, primero es necesario conocer las cuentas. En nuestro estudio ya habíamos revisado un par de cuentas y mientras vayamos estudiando vamos a ir conociendo otras cuentas. Ya más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio. Las cuentas eh, vienen o se dan por medio de una transacción. ¿Y cómo determinamos las cuentas? El momento que hacemos la siguiente pregunta, decimos, ¿cuáles son las cuentas que intervienen en un hecho comercial, en un hecho económico? ¿Ya? Entonces, una vez que hayamos nosotros aprendido, y no es que lo vamos a hacer de la noche a la mañana, sino que es un proceso, que hayamos determinado la forma de encontrar estas cuentas, eh, vamos ya a poder determinar y entablar con claridad un asiento contable, ¿ya? Las preguntas básicas que se debe hacer para determinar la cuenta es: ¿qué se recibe cuando se trata del deudor y qué se entrega cuando se trata del acreedor? Con un ejemplo lo vamos a tener más claro. La partida doble, como les decía, lo que sirve es para esquematizar
un acto comercial o un acto de comercio entre dos o más personas. ¿Cómo lo graficamos este hecho comercial? Por medio de una T. Esta T que ustedes pueden ver aquí se denomina la T contable y sirve para registrar una transacción, ¿ya? En la parte superior, ¿sí? Lo que hacemos es colocar el nombre de la cuenta, ¿sí? Como por ejemplo aquí aparece caja, capital, mercaderías, esos son los nombres de las cuentas. Yo les decía que esto de las cuentas, los nombres de las cuentas son universales. Posiblemente de una entidad a otra, depende del tipo de ejercicio económico que lo haga, van a haber unas pequeñas variaciones o algunas cuentas no comunes, digámoslo así, pero son propias del ejercicio comercial, pero en su gran mayoría se denominan de esta forma como la están viendo aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, se ingresa $800 por aporte de capital del dueño de la empresa XY. Vamos a esta transacción que está aquí, la 1, esta número 1, la vamos a ejemplificar. Vamos a hacer uso de la partida doble y como decía al principio de partida doble, deben aparecer por lo menos dos cuentas. Depende de la transacción, pueden haber 3, ¿cierto? Pero por lo menos dos cuentas o 4, por lo menos en este caso 2. Entonces, se ingresa $800. ¿A dónde ingresan los $800? A caja. Esta es la cuenta que aparece, caja. ¿Por qué? Porque no dice se depositan. Si dijese se depositan, sería en bancos. Como dice se ingresa $800, ¿a dónde va a ir? A la caja. Y como como estamos recibiendo, lo registramos en el debe. El lado izquierdo de la cuenta T es el debe y el lado derecho es el haber, ¿ya? Entonces, se ingresa $800 por aporte de capital. Ingresa a la caja $800 y debe algo contraponer, la cuenta capital. Entonces, yo recibo $800 por concepto de ¿qué? De capital. Se contrapone. Esto ingreso, ¿sí? Y esto es lo de la parte acreedora, ¿sí? Los $800. Vamos a ver el otro. Se compra mercaderías por $500 y se paga en efectivo. Se compra mercaderías. La primera que aparece es mercaderías, ¿sí? Y se paga en efectivo. Acá hay una otra cuenta que no se denomina paga en efectivo, sino ya sabemos que al efectivo lo llamamos paga, ¿cierto? Entonces, la primera cuenta, mercaderías, se compra, es un ingreso, ¿cierto? $500. Por esta mercadería, ¿sí? Han ingresado $500. Se compra mercadería. Y a cambio, nosotros tuvimos que entregar un dinero que salió de la caja por $500. Esto es la partida doble. No hay deudor sin acreedor, ¿sí? Si alguien entrega algo, es porque recibió algo, ¿sí? No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. En la otra transacción, muy básica, se compran muebles de oficina a crédito por $300. Se compran muebles. Estos muebles se denomina la cuenta muebles de oficina, ¿sí? A crédito por 300, a crédito documentos por pagar. Entonces, ¿qué ingresa? Muebles de oficina. ¿Por cuánto? Por 300. A cambio, la empresa entrega crédito personal, o sea, una cuenta por pagar por $300. Esto es un ejemplo esquemático de lo que es la partida doble. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. No, profe. Ok. Entonces, hablando de las cuentas,
Las cuentas, vamos a ver aquí. La cuenta no es otra cosa que un número, una denominación que se da a un tipo de transacción, ¿sí? Con esto nosotros agrupamos algunas transacciones similares y le damos un nombre, nada más. Aquí está. La cuenta es el nombre que se identifica a una serie de hechos contables de la misma naturaleza. La cuenta es un instrumento que representa de representación y medida de un hecho del patrimonio o de los resultados. Esto es lo que representa, que estamos representando, ¿no? Dice que capta la situación inicial de este y las variaciones que posteriormente se vayan produciendo. Estas variaciones las vamos a ver más adelante cuando ya hagamos un ejercicio contable y vamos a ver lo que cada cuenta, lo que pasa en cada cuenta. Hay momentos que la cuenta crece, hay momentos que la cuenta está disminuyendo. Es por las transacciones que tenemos en un ejercicio económico. La estructura, como ya les había dicho, es una T. ¿Sí? En la parte superior colocamos el nombre, en la parte en el lado izquierdo registramos todo lo del debe y en el derecho todo lo del haber. Aquí está, esta es la estructura. La T, el nombre de la cuenta, ya lo hemos puesto aquí el nombre de la cuenta. Al lado izquierdo vamos a registrar el debe y aquí vamos a registrar, como les decía, los valores, los bienes y los servicios que recibe la empresa, ¿sí? Que van en beneficio de la empresa. Y en el haber se va a registrar todos los valores, bienes o servicios delegados por la empresa, ¿ya? Y cuando ya hagamos un ejercicio económico, vamos a determinar el tipo de saldo que tienen las cuentas. Me van a dar un minutito. Entonces, lo que ya hemos visto en breves rasgos, ¿no es cierto? Es aquí en una parte les dice unas transacciones, registramos los hechos aquí con las cuentas, ¿sí? Ahora vamos a hacer una parte práctica nada más para reforzar esto. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, no. Bueno, también para reforzar esta parte, ¿no? Lo que se registre en el debe también se le denomina débito, o lo que está en el haber se le denomina crédito, o en el debe también se lo denomina debitar, o en el haber acreditar. Todos estos nombres son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Aquí está un poco más, sigue redundando en lo que les decía, ¿no? Para el deudor que se recibe, que se entrega, y para el acreedor también, dependiendo, ¿no? Dependiendo del ejercicio económico. Bueno, antes de irnos a la práctica, vamos a hablar un poquito de la clasificación de las cuentas. Las cuentas, según su naturaleza, pueden ser cuentas de patrimonio y de resultado, y según su extensión pueden ser colectivas o cuentas simples. Nosotros nos vamos a enfocar en la naturaleza y vamos a determinar las cuentas patrimoniales y de resultados. Según la cuenta de la clasificación de las cuentas por su naturaleza, tenemos cuentas de patrimonio. Las cuentas que determinan el patrimonio patrimoniales
son las del activo, del pasivo y del patrimonio, ¿ya? Ya lo vimos en la parte esta de la ecuación contable, que nosotros por medio de la determinación del activo y del pasivo podríamos determinar el capital o el patrimonio, ¿sí? También, según la naturaleza, podemos tener cuentas de resultados, cuentas que determinan el ingreso y cuentas que determinan o registran el gasto, ¿ya? Y aquí tenemos la otra clase. A ver dónde están. Ya. Ahora bien, como les decía, nosotros vamos a enfocar solamente en estas tres tipos de cuentas, ¿no es cierto? En las que tienen tipo de, según la clasificación por la naturaleza, y vamos a hablar del activo, del pasivo y del patrimonio. Como les había dicho en la clase anterior, el activo es todo los bienes y derechos de la empresa, ¿sí? Y los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Y el patrimonio, el conjunto de bienes y obligaciones de la empresa o del comerciante. Ahora, una vez que ya sabemos la clasificación de las cuentas por su naturaleza, conocemos que son activo, pasivo, patrimonio, gastos e ingresos, y una vez que hemos determinado que estas cuentas son las que vamos a usar el momento que hagamos nuestras T contables, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar el tipo de saldo que pueden tener las cuentas, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos trabajado, que hayamos registrado, vamos a poner aquí, vamos a suponer esto, aquí. Las cuentas ahorita solamente tienen un movimiento, ¿no es cierto? Pero en lo posterior van a aparecer muchos movimientos en estas cuentas. Se acaba el ejercicio económico y es importante determinar el saldo para luego pasar a una hoja de trabajo. ¿Cómo determinamos el saldo? Si el debe es mayor que el haber, el saldo va a ser deudor. Si el haber es mayor al debe, el saldo es acreedor. Si el debe y el haber son iguales, el saldo va a ser cero, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, esto tienen que tenerlo muy claro. Si el debe es mayor que el haber, el saldo es deudor. Si el haber es mayor al debe, el saldo es acreedor. Y el debe es igual al haber, el saldo es cero, ¿ya? Vamos a ver, entonces, vamos a la práctica. ¿Dónde está? La práctica. Ujú.
No. Les voy a compartir un Excel, ¿no? Como solemos hacer, voy a ir trabajando y ustedes sí lo van a subir como una actividad práctica, ¿no? Entonces, compruebe la partida doble de las siguientes transacciones. Compruebe la doble de las siguientes transacciones. Ya, entonces el primer literal dice, se compra una computadora para uso de la empresa en $1,800, cheque según factura 1,234. La primera transacción, ¿ya? Copia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer aquí? Tiene que graficar las T, ¿sí? Poner en la parte superior el nombre de las cuentas que intervienen, ¿sí? Y registrar en el debe y en el haber según la transacción, ¿no? La literal B. Compramos útiles de oficina en $220. Se paga con dinero en efectivo. Literal C. La empresa X y Z nos cancela una letra de cambio vencida por $1,000. ¿Ya? Y la última dice, señor NN ingresa como socio de la empresa con 1, 2, 3, $10,000, dinero en efectivo y un terreno avaluado en $2,000. ¿Ya? El literal A, el B y el C solo van a mostrar dos cuentas o dos T con sus respectivos nombres y el literal D va a estar registrando como dos actividades en una, ¿no? Entonces se van a registrar, como son dos actividades o dos transacciones, pues se van a registrar 4 T's o en su defecto haz mínimo 3, ¿ya? Entonces, en esto vamos a trabajar, no sé, quedan 3 minutos. Quiero que copien y a lo que retornemos, damos el tiempo para que puedan trabajar. ¿Sí? Copie, por favor. ¿Sí me escuchó? Sí, profe, buenas noches, una Hola, consulta. buenas noches. Dígame. El ejercicio lo vamos a tener que subir el día de hoy mismo. Hasta el día viernes.
Sí, pero voy a Ya. dar un tiempo para que lo puedan trabajar los que están en clase y no tengan eso pendiente de entregarlo hasta el viernes. Ya. Muchas gracias, profe. Lo que pasa es que recién estoy saliendo del trabajo, entonces me toca ir a mi casa y estoy conectado por el celular. Ya, ok. Ya, señor, no se preocupe. Hasta el día Gracias, viernes. profe. Gracias, profe. Ya. Recuerde, copie para que lo pueda trabajar en unos minutitos en la clase. Y nos faltan en 2 minutos y medio, se va a cerrar la sesión y volvemos a ingresar.